Bien, buenas tardes de nuevo. Hoy es martes 17 de marzo del 2020. Vamos a hacer la sesión número 91 del alma, la cualidad de la vida. Hoy, por razones extraordinarias, no estamos en Amigos de la India, sino que hacemos la presentación por Skype. Por lo tanto, se está realizando la grabación vía Skype y espero que dé resultado y podamos utilizarlo mientras dure esta crisis del coronavirus. En la semana anterior trabajamos la sesión número 90 y primeramente siempre os pongo la primera diapositiva. Aquí hay una serie de nombres que hablan de la conciencia. Son, una vez los contamos, 42. Quiero que os miréis uno, que me digáis cuál es y después me decís el por qué. ¿Lo habéis mirado ya? Pues venga, ya me podéis indicar. El contemplador. ¿Por qué? Pues porque dados los momentos que vivimos, supongo que está contemplando qué nos sucede, qué nos está sucediendo, qué estamos viviendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal, no? Exactamente. Isabel. ¿Milagros? El ángel solar. ¿Por qué? Pues porque también por los tiempos que estamos pasando, pues esperamos que tenerlo aquí cerca, ¿no? Que nos guíe. Muy bien. Isabel, ¿quieres decir alguna cosa? Bien, vamos a continuar. En esta diapositiva nos quedamos en la sesión anterior, en la número 90. Dice así: podría decirse que el proceso de llevar luz a los lugares oscuros comprende lógicamente tres etapas. Primero, el principiante y el aspirante se esfuerzan por eliminar el espejismo de su propia vida, empleando la luz de la mente. La luz del conocimiento es el principal agente disipador en las primeras etapas de la tarea, eliminando eficazmente los diversos espejismos que velan la verdad del aspirante. Podría decirse que el proceso de llevar la luz a los lugares oscuros comprende tres etapas, según el tibetano. La primera, principiante y aspirante, es decir, son dos términos sinónimos que hablan de aquellos estudiantes que se encaminan precisamente al sendero. De todas formas, el aspirante tiene un poco más de experiencia, a mi modo de entender, que el principiante. Se esfuerzan por eliminar el espejismo de su propia vida, empleando la luz de la discriminación, la luz del discernimiento, es la luz de la mente. Todos tenemos, en cierta medida, en nuestra vida personal, un espejismo. Espejismo es la dificultad que tiene el mundo, el vehículo emocional, de captar la realidad. Genéricamente se le llama espejismo a los espejismos de la mente y a los espejismos del mundo etérico, del mundo del cuerpo físico. Sin embargo, he de decir que estos espejismos del vehículo etérico se conocen con el nombre de Maya, a los del mundo emocional con el nombre de espejismos y a los del mundo mental con el nombre de ilusión. Dice, la luz del conocimiento es el principal agente disipador en las primeras etapas de la tarea. La luz del conocimiento, de ahí que el intelecto debe desarrollarse y se debe discernir adecuadamente. ¿Cómo? Haciendo comparaciones, haciendo análisis, pero no basándonos nunca en lo que me gusta o lo que me disgusta, sino en lo que la mente fría me señala. Dice, eliminando eficazmente los diversos espejismos que velan la verdad del aspirante. ¿Tenéis alguna duda o sigo para adelante? Necesitamos discernir, discriminar, para que esta luz del conocimiento sea una realidad en nuestro equipo de expresión, es decir, en nuestra propia personalidad. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Segundo, dice el tibetano, el aspirante y el discípulo trabajan con la luz del alma. Dice, esta es la luz de la sabiduría, resultado de la interpretación de una larga experiencia que afluye y se mezcla con la luz del conocimiento. El aspirante y el discípulo trabajan con la luz del alma. Acordaos que en el primer punto hemos leído
que el principiante y el aspirante lo hacen con la mente, con el conocimiento. Sin embargo, el aspirante y el discípulo trabajan con la luz del alma. La luz de la sabiduría es la luz de la intuición, ¿verdad? Dice, da por resultado de la interpretación de una larga experiencia que afluye y se mezcla con la luz del conocimiento. La luz de la sabiduría, resultado de la interpretación de una larga experiencia, afluye y se mezcla con la luz del conocimiento. Evidentemente es toda una cosa muy importante, es adaptación y muy específicamente experiencia. Dice, el discípulo y el iniciado trabajan con la luz de la intuición, mediante la fusión de la luz del conocimiento, luz de la personalidad, y la luz de la sabiduría, la luz del alma. Es decir, las dos luces se juntan, se fusionan y nace la luz de la intuición, característica monádica. La luz es vista, conocida y captada. La luz de la sabiduría, luz del alma, la luz es vista, conocida y captada. Esta luz apaga las luces menores por medio de la radiación pura de su poder. Esta luz apaga las luces menores por medio de la radiación pura de su poder. ¿Qué creéis que quiere decir esto? ¿Tenéis alguna aportación? Bueno, pues que cuando una luz más grande se enciende, las otras quedan absorbidas por esa luz más potente, ¿no? Desaparecen prácticamente, desaparecen. Dice, esta luz, la luz de la intuición, apaga las luces menores, la de la personalidad y la del alma, porque vamos por etapas. Cuando el ser humano tiene conciencia netamente instintiva, no tiene ninguna luz, es el deseo, es decir, es una conciencia instintiva. Cuando empieza a tener una poca luz, significa es un poco conocimiento, una mente capaz de controlar sus emociones y sus instintos. Ahí tenemos la luz de la personalidad, esa es la luz del conocimiento. Cuando aparte de conocimiento hay algo más, hay una integración del medio poco a poco manifestada en la conciencia, tenemos la luz del alma, luz de sabiduría, y cuando las dos fusionan de forma armónica, tenemos la luz de la intuición, que es la luz precisamente monádica, la luz que nos llevará a la tercera iniciación. Por supuesto, nos lleva poco a poco a la segunda, nos lleva a la tercera y muy específicamente en la cuarta se acaba revelando completamente el potencial que tiene. Esta luz se apaga, las luces menores, por medio de la radiación pura de su poder. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, tenemos por lo tanto la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría y la luz de la intuición, siendo tres estados o aspectos definidos de la luz una. Tendríamos aquí la personalidad, el alma y la mónada. A la personalidad le correspondería el conocimiento, al alma le correspondería la sabiduría y a la mónada, en este caso, al átomo údico permanente, le correspondería la intuición. Si no vais a hablar, es mejor que tengáis el micrófono cerrado porque se sienten ruidos. Octavo, la ciencia de la Antakarana, hablando técnicamente y para el propósito grupal, es especialmente la ciencia de la manifestación de la luz, que da como resultado la revelación y los cambios consiguientes. La ciencia de la Antakarana, que es construir el puente, ese camino de retorno, ese camino de conexión entre la mente concreta y la mente abstracta, entre el mundo de la personalidad integrada y el mundo del alma. Dice, hablando técnicamente y para el propósito grupal, la ciencia de la Antakarana es especialmente la ciencia de la manifestación de la luz, que da como resultado la revelación y los cambios consiguientes. Hay que decir que en el sendero, y cuando se tenga que tocar el tema de la cuarta iniciación, hay que decir que todo absolutamente es luz. Por lo tanto, no nos debe de extrañar que el término luz se utilice tanto en esoterismo y a veces con significados, no diré opuestos, pero sí muy matizables. Dice el tibetano, debe recordarse que A. La luz es sustancial. Se oyen ruidos, por favor. La luz es sustancial. Por favor, cerrar el micrófono. Y desde el punto de vista del espíritu es una sublimación o forma superior de sustancia material. La luz es sustancial. Y desde el punto de vista del espíritu,
es una sublimación o forma superior de sustancia material. La luz en el fondo, ¿qué es? La mente divina, ¿no? La mente divina que se va precipitando y se va condensando. Luz que trae un propósito definido y que el reino angélico acaba sustanciando en formas. Nosotros se dice que somos una proyección holográfica del átomo manásico permanente. Por lo tanto, somos una luz densificada, corporificada. Tenemos la particularidad de que tenemos un vehículo denso propio para el plano físico etérico. Tenemos un vehículo etérico, tenemos un vehículo emocional y tenemos un vehículo mental concreto. Y por supuesto tenemos un vehículo causal. Cada uno de ellos están compuestos de luz, pero cada uno de ellos, la densidad de esta luz varía bastante. Así sería el vehículo causal la máximo refinamiento y el vehículo denso, físico denso, el máximo condensificación, es decir, donde la luz está más petrificada, más densificada, pero en el fondo sigue siendo luz. ¿Alguna pregunta? ¿No? Continúo. B. La luz es también la cualidad o la característica principal del alma en su propio reino y del cuerpo etérico, eventualmente un reflejo del alma en los tres mundos de la evolución humana. La luz es la cualidad o característica principal del alma en su propio reino. Es decir, que en el mundo causal la luz, el alma es pura luz. Pero es que esta luz, en un momento determinado de la evolución, debe transferirse directamente al vehículo etérico. ¿Por qué? Porque en el vehículo causal, o en el emocional o en el mental, esta luz no es percibible, ¿verdad? Esta luz se ve mejor cuando a través del vehículo etérico, a través de los 7 vórtices energéticos que hay, los chakras, podemos irradiar el contenido del alma. Por lo tanto, el vehículo etérico en el fondo es el mecanismo de respuesta a los planos karmáticos, planos densificados de la propia alma. Y es muy interesante que canalicemos la energía. Esto lo estudiamos el verano pasado y el anterior, cuando tocamos el tema de la telepatía y el vehículo etérico. No le hemos prestado suficiente atención a este vehículo, pero debemos entender que gracias al vehículo etérico, pues tenemos la potestad, ni más ni menos, de podernos manifestar en la Tierra, de poder irradiar. A fin de cuentas, quien irradia en la Tierra, en el plano físico, no es el alma en su plano, es el alma a través de su vehículo más densificado, que es el etérico. C. La ciencia que estamos considerando tiene por objeto fusionar las luces inferiores con las superiores. Hemos hablado antes del Antakarana y de la fusión que se establece entre lo superior y lo inferior. De manera que se sienten ruidos, por favor. Cerrad los micrófonos. Por favor, cerrad micrófonos. ¿Es tocando en arriba? El micrófono está abajo. A ver. Es que tendré que editar el vídeo. Es Vale. que es el tuyo, Mila, es el tuyo. Ahora. La ciencia que estamos considerando tiene por objeto fusionar las luces inferiores con las superiores, famoso Antakarana, de manera que brille una sola luz en la manifestación física, lográndose por consiguiente una síntesis de la luz. Fusionar las luces inferiores con las superiores, de manera que solamente brille una, es lo que hablábamos antes. Antes hemos hablado del conocimiento, de la sabiduría y de la intuición, ¿no? Y hemos dicho también que las tres son luces, evidentemente que lo son, pero la que debe prevalecer a la larga es la luz de la intuición, y hacia eso nos encaminamos cuando pasemos la tercera y alcancemos la cuarta iniciación. ¿Tenéis alguna pregunta que formular o paso? Continúo. Dice, hablando técnicamente, existen dos cuerpos de luz, el cuerpo vital o etérico y el vehículo del alma, lo que hablábamos antes. Uno de ellos es el resultado de eones de vidas que con el tiempo se transforma en un poderoso receptáculo de energías, reunidas por una amplia serie de contactos, aunque están condicionados por el tipo de rayo en sus tres aspectos. Existe el cuerpo etérico y actualmente está funcionando de manera muy poderosa. Repito, hablando técnicamente, existen dos cuerpos de luz, el vital o etérico y el vehículo causal o vehículo del alma.
Uno de ellos es el resultado de eones de vida, de periodos de evolución muy largos, que con el tiempo se han transformado en un poderoso receptáculo de energías, reunidas por una amplia serie de contactos, aunque están condicionados por el tipo de rayo en sus tres aspectos. Existe el cuerpo etérico y actualmente está funcionando de forma muy poderosa. Continúo. Dice, el cuerpo del alma se está construyendo lentamente y es esa casa no hecha con las manos, eterna en los cielos, a la cual se refiere el Nuevo Testamento en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, páginas 5 capítulo 5, página 1. El cuerpo del alma se está construyendo lentamente y es esa casa no hecha con las manos, eterna en los cielos, a que se refiere el Nuevo Testamento. ¿Por qué no está hecha con las manos? Pues básicamente porque es una casa que hemos construido con una materia solar. No la hemos hecho con las manos que tocan lo concreto, que son los vehículos de la personalidad, el etérico, el físico etérico, el emocional y el mental concreto, que tienen el patrón, el sello de la anterior cadena del logos planetario, la tercera cadena, la lunar, donde el logos trabajó esa energía y esa es la energía que utilizó para crear este globo, el cuarto globo, el globo de la cuarta cadena, la terrestre, y ha construido todo lo manifestado basándose en el patrón arquetípico evolutivo de su anterior sistema, de su anterior cadena evolutiva, de su anterior encarnación, podríamos decir. Dice, es interesante observar que el Antiguo Testamento se refiere al cuerpo etérico en el Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y 7, y su construcción, y que el Nuevo Testamento trata de la construcción del cuerpo espiritual. El famoso Antiguo Testamento habla del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, San Pablo lo define en una carta como el cuenco dorado. No sé si habréis leído algo sobre el tema del cuenco dorado. Yo tuve una experiencia en un quirófano, una operación, de ver ese cuenco que giraba y giraba en torno mío y vi los golpes que tenía, no tenía grietas afortunadamente, y eso quiere decir que mi vehículo etérico estaba un poquito tocado, nada más. Y el Antiguo Testamento habla de eso y el Nuevo habla del cuerpo espiritual o el cuerpo de la luz. ¿Alguna pregunta? No, yo solo quería decir que esto es la casa iluminada de Cáncer, ¿no? Exactamente, Esa la es la famosa casa K iluminada. iluminada, ese es el cuerpo causal. Lo que pasa es que en cáncer no se construye. En cáncer se intenta trabajar un aspecto porque hemos entrado en la corriente evolutiva y la meta es construir la casa iluminada, porque cáncer lo que te parte es de la cima de una montaña donde está el templo de Diana Cazadora, está la intuición, pasar por el valle de la evolución hasta que llegamos a Capricornio, la salida de Capricornio, y entramos en el quinto reino o reino espiritual. Es un viaje iniciático, parte de un arquetipo hasta la consecución del arquetipo. Todo esto es el camino sagitariano, de aspiración. Continuamos. Dice la 9. La luz o irradiación es el efecto de la interacción entre la vida y el medio ambiente. El alma es ese factor en la materia, o más bien aquello que emerge del contacto entre el espíritu y la materia, que produce respuesta sensible y lo que denominamos conciencia en sus diferentes formas. Es también esa subjetiva o latente cualidad esencial que se hace sentir como luz o irradiación luminosa. Constituye el yo que brilla desde adentro, característica de todas las formas. El yo que brilla desde adentro, característica de todas las formas. Vamos a empezar otra vez. Dice, luz o irradiación es el efecto de la interacción entre la vida y el medio ambiente. La vida, la conciencia, la forma y el medio ambiente, ¿no? O lo que no es conciencia, el aspecto espíritu, si lo ponemos en mayúsculas, evidentemente el nexo de unión es la luz. Y de lo que trata de hacer la mónada en el plano físico es expresar ese potencial interno que es uno con el logos. Dice, el alma es ese factor en la materia, o más bien aquello que emerge del contacto entre el espíritu y la materia. La conciencia es eso, es la capacidad de ¿qué? De integrar.
Por eso el alma, su característica esencial es la integración. De ahí que el segundo rayo sea el constructor de puentes, por ejemplo. ¿Lo vemos así? Que produce respuesta sensible y lo que denominamos conciencia en sus diferentes formas. Dice, es también esa subjetiva o latente cualidad esencial que se hace sentir como luz o irradiación luminosa. Cuando decimos un ser humano que tiene luz, no es que se la veamos, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, pero sí que podemos percibir a nivel etérico esa cualidad. Esa cualidad que es luz, que sale irradiando por los chakras y lo que genera alrededor, si es una luz muy intensa, puede provocar una alteración muy grande, por ejemplo, de nuestro estado psicológico. Por lo tanto, no creamos que cuando uno tiene luz, a su alrededor va disolviendo las miasmas, porque lo más probable es que vaya haciendo crecer todo, lo positivo y lo que no es tan positivo. Por eso los maestros no están con los seres humanos habitualmente, están aparte, y para presentarte ante el maestro debes haber aquietado tu personalidad y sobre todo debes irradiar bastante en tu medio ambiente. Constituye el yo que brilla desde adentro, característica de todas las formas. Detrás de cada forma hay una conciencia. Y si son formas evolucionantes, es decir, las monas, las almas, las conciencias, trabajan, se desarrollan a través de formas que cambian periódicamente. Es decir, el tema de la reencarnación. La materia en sí y en su estado indiferenciado, antes de ser impulsada a la actividad mediante el proceso creador, no posee alma, por lo tanto no posee las cualidades de respuesta y de irradiación. Si la capacidad de respuesta es el alma, entonces hay que entender que la materia, hasta que no ha sido plenamente fecundada por el espíritu, no puede dar nacimiento a lo que sería la conciencia o el niño Dios. De ahí que en el tema de Virgo, el sexto trabajo de Hércules, este tema quede bien claro. La que hace la conciencia es ni más ni menos el nacer de ¿qué? De la unión del Padre, el espíritu, la mónada, con la madre, la materia, la personalidad. De hecho, cuando la personalidad más o menos comienza a perfilarse y llega a integrarse, indica que el alma se está manifestando. Lo que probablemente no aparezca todavía esas cualidades que tradicionalmente y por la era de Piscis asociamos a la presencia del alma, como son el amor o la bondad. Sin embargo, el amor significa, en segundo rayo también es un profundo sentido de responsabilidad. Y eso es algo que el sexto rayo o los seguidores del sexto rayo, devocionales, místicos, instintivos, todavía no acaban de percibir. La actividad mediante el proceso creador no posee alma, por lo tanto, no posee las cualidades de respuesta y de irradiación. Solo cuando en los procesos creador y evolutivo ambos entran en conjunción y fusión, aparece el alma y otorga a estos dos aspectos de la divinidad la oportunidad de manifestarse como Trinidad, de demostrar sensibilidad y de irradiar luz magnética. Nosotros se nos ha enseñado continuamente que, bueno, que tenemos tres vehículos, una tríada inferior y que luego tenemos una tríada superior. Hay que ser muy honesto y decir que eso existe en potencia, que de lo único que sí que podemos dar fe es del átomo de esto manásico permanente, que somos una proyección de ese átomo, que tenemos una mente concreta, pero tampoco tenemos una experiencia definida o clara o mínimamente científica, solamente por lecturas, por estudios, por pequeñas revelaciones de lo que supone el cuerpo causal, que está precisamente en en el tercer subplano del plano mental. Por lo tanto, ese subplano, en el primero está el átomo manásico permanente. Pero es que la conciencia a esos niveles para nosotros sería depender ni más ni menos del átomo búdico. Lo que hoy en día llamamos conciencia es ese punto que está en el cuarto subplano del plano mental, que nos hace percibir lo que es la mente abstracta, el lugar de donde está el cuerpo causal, que es el tercero, y muy especialmente conocemos muy bien la parte que está por debajo, la mente concreta, el vehículo emocional y el físico etérico. Esa es la conciencia para nosotros, la meta que la jerarquía tiene para nosotros, para la humanidad en general. Sin embargo, cuando se lleva un tiempo recorriendo el sendero,
uno percibe que lo que debe preponderar es la luz que emana precisamente de la mente abstracta y muy especialmente del átomo permanente. No olvidemos que la tercera iniciación es el control total de la mente concreta y la cuarta es la mente abstracta. Por lo tanto, quiere decir que el aspecto manásico queda en segundo plano a partir de la cuarta iniciación y solamente funciona la intuición. De hecho, para conseguir la cuarta, solamente la intuición te va revelando el misterio. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta filmina? ¿No? Vamos a por adelante. Dice, se podría decir que solo cuando predomina el aspecto alma, el mecanismo de respuesta, la naturaleza forma del hombre, cumple totalmente su destino. Entonces es posible que brille la luz en toda su pureza y se difunda la verdadera irradiación magnética. Hablando en forma simbólica, en las primeras etapas de la evolución humana, el hombre no responde y es inconsciente, así como lo es la materia en las primeras etapas del proceso formativo. Alcanzar la plena percepción es lógicamente la meta del proceso evolutivo. Hablando nuevamente en forma simbólica, el hombre sin evolución no emite ni manifiesta luz. La luz de la cabeza es invisible, aunque los investigadores clarividentes verían un tenue fulgor de luz dentro de los elementos que constituyen el cuerpo y la luz en los átomos que constituyen la forma. Vamos a repetirlo. Dice, podría decirse que sólo cuando predomina el aspecto alma, el mecanismo de respuesta, es decir, la personalidad del hombre, cumple totalmente su destino. Entonces es posible que brille la luz en toda su pureza y se difunda la verdadera irradiación magnética. Cuando el alma se manifiesta, evidentemente la personalidad que hace irradiar, ¿verdad? Es lo que hablábamos antes, irradiar, emitir luz. Y esto creo que todos lo entendemos porque hay una cualidad muy importante. Esta irradiación magnética es muy propia del alma, pero hay que pensar una cosa, el alma trabajando a través de un vórtice energético como pudiera ser el plexo solar, porque ese magnetismo es de tipo animal y esto es lo que hace que nosotros los humanos nos relacionemos unos con otros. No es el color de nuestros ojos, ni la belleza de nuestra cabellera, ni mucho menos ni de nuestras manos, es lo que emana el plexo solar. Pero no olvidemos una cosa, ahí está el alma también. Ahora bien, poco a poco iremos viendo que esa luz, esa capacidad va menguando y lo que va irradiándose es algo que procede de los chakras superiores. Y cuando esto procede de los chakras superiores es una luz muchísimo más incluyente, pero estamos en estos momentos en ese camino de ascensión. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿No? Dice, hablando en forma simbólica, en las primeras etapas de la evolución humana, el hombre no responde y es inconsciente, así como lo es la materia en las primeras etapas del proceso formativo. Incluso dentro de una encarnación podemos ser muy conscientes, me imagino ya con la edad que tenemos, de que los primeros años en el camino, en el sendero, cuando empezamos a interesarnos en estos temas, pues prácticamente no percibíamos mucho y que tampoco éramos capaces de abarcar más y que poco a poco hemos ido puliendo los instrumentos y ahora pues somos capaces de manifestar esa luz que realmente se manifiesta más en nuestras acciones que no lo que se pueda ver realmente dentro del aura, como sugiere el tibetano más abajo. Dice, alcanzar la plena percepción es lógicamente la meta del proceso evolutivo, plena percepción. Hablando nuevamente en forma simbólica, el hombre sin evolución no emite ni manifiesta luz. El hombre sin evolución no emite ni manifiesta luz. La luz de la cabeza es invisible. La luz de la cabeza es invisible, aunque los investigadores clarividentes verían un tenue fulgor de luz dentro de los elementos que constituyen el cuerpo y la luz en los átomos que constituyen la forma. Hay que decir que para llegar a ver la luz encima de la cabeza se percibe, no es tan complejo. Otra cosa es que se interpreten colores y sepa decir qué es, porque eso es bastante cambiante. Y no pensemos que es que tenemos ahí un foco que está continuamente irradiando. Más bien fluctúa. Y en tanto
ver la luz en los átomos que constituyen la forma, bueno, eso es más complejo. Yo no creo que tanta gente lo pueda ver, pero bueno, no voy a ponerlo en duda. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, a medida que avanza la evolución, estos puntos de luz oscura intensifican su brillo. A medida que avanza la evolución, estos tenues puntos de luz oscura intensifican su brillo. La luz dentro de la cabeza fluctúa a intervalos durante la vida del hombre medio y se convierte en luz brillante al penetrar en el sendero del discipulado. La luz dentro de la cabeza fluctúa a intervalos durante la vida del ser humano medio, tipo medio, y se convierte en luz brillante cuando uno se introduce en el sendero del discipulado. Es decir, existe una técnica de meditación, existe una técnica de servicio, existe una técnica de estudio y de recapitulación. Por lo tanto, todo eso se conforma con un modo de vivir y evidentemente da la opción de irradiar esa luz. Pero ya estás con los dos pies en el sendero. Dice, cuando llega a ser un iniciado, la luz de los átomos es tan brillante y la luz de la cabeza tan intensa, estimulando paralelamente los centros de fuerza del cuerpo, que aparece el cuerpo de luz. Oportunamente, este cuerpo de luz llega a exteriorizarse y a ser de mayor importancia que el cuerpo físico denso tangible. En este cuerpo de luz, el verdadero Hijo de Dios mora de forma consciente. Vamos a repetir. Cuando llega a ser un iniciado, la luz de los átomos es tan brillante y la luz de la cabeza tan intensa, estimulando paralelamente los centros de fuerza del cuerpo, que aparece el cuerpo de luz. ¿Qué sería esto? Un iniciado porque es conocido, por un cuerpo de luz, ¿no? Y en el fondo, ¿qué sería? ¿No sería el vehículo etérico que está irradiando plenamente? Pregunto, porque si no, ¿cómo veríamos este cuerpo de luz? Y no olvidemos que cuando se pasa a la cuarta iniciación, se le enseña al discípulo que ha pasado la prueba, al Arat, a construir un cuerpo ficticio, un Mayavirupa, que alimenta vía antakarana. Un antakarana, un hilo de luz, lo proyecta y acaba manifestándose ese cuerpo de luz, que tiene apariencia densa, que se puede ver, se podrá tocar, pero en el fondo el interesado sabe de qué está construido. ¿Lo vemos? Dice, oportunamente, este cuerpo de luz se llega a manifestar y a ser de mayor importancia que el cuerpo físico denso tangible. En este cuerpo de luz, el verdadero Hijo de Dios mora de forma consciente. O sea, dime. No, perdona, cuando has dicho que solamente el interesado sabe de qué está construido, ¿qué queremos decir? Pues ni más ni menos que él sabe cómo lo ha hecho, qué tipo de energía ha utilizado, qué porcentajes del átomo etérico permanente y una pequeña porción, según dice Tibetano en esta misma obra, este recopilatorio de la luz del alma, la cualidad de la vida, de materia densa. Es decir, por eso la forma que tiene, es un porcentaje ínfimo de lo que fue la última encarnación. Por eso es una forma muy parecida, aunque no es un calco. No es un calco del anterior, ni mucho menos. Sin embargo, aparenta ser la misma. Hay un pequeño cambio, no tiene demasiada trascendencia, pero lo importante es que nos demos cuenta que realmente esto es así. Es decir, lo vemos de esta manera porque tenemos la potestad de percibir ese entramado. Pero si trabajamos de una forma que sea muy consciente, sí que llegaremos si tenemos capacidad de expresar esa luz de la conciencia y de irradiarla a través de nuestra personalidad integrada, sí que la podremos percibir un poco en los demás. Dice, en este cuerpo de luz, el verdadero Hijo de Dios mora de manera consciente. Aquí también podríamos hacer una analogía con el cuerpo causal, Pero claro, cuando no hay diferencia entre el cuerpo causal, imaginemos por un momento, en el caso de un iniciado, un Arhat que ya el cuerpo causal no lo tiene, lo ha destruido, pero lo que manifiesta en la tierra o un maestro manifestaría ese potencial. Es decir, ya no habría esa limitación de diferente plano. ¿Continúo? Jesús, una pregunta. Dime. Dices que es el cuerpo etérico el que se manifiesta como cuerpo del iniciado.
al tener más luz todos sus átomos. Es que si tienen, es que el único cuerpo de contacto en el plano físico es el etérico, no hay otro. El iniciado puede prescindir de un cuerpo físico como lo conocemos habitualmente, el gran iniciado que tenga una cuarta iniciación, pero el Maya Virupa que construye se ha hecho con energía etérica, su propia energía etérica de la última encarnación y un pequeño porcentaje de energía del cuerpo denso, por eso tiene la apariencia que tiene y tiene el nivel vibratorio que él alimenta, es decir, es una luz, es como si fuera un foco que se enciende a voluntad y cuando se enciende se focaliza en un lugar, aparece, hace lo que tenga que hacer, el servicio que tenga que hacer y desaparece. Eso que se conoce con el don de la bilocación. De una cualidad que en el Raja Yoga, ya en los manuales del Raja Yoga de Patanjali ya se apuntaba, era uno de los siddhis que habían del Raja Yoga. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo vital, un cuerpo causal y un cuerpo etérico? A ver, ya lo he explicado antes, el cuerpo causal es el vehículo del alma en su plano. Entonces, el vehículo etérico es el encargado, esto viene en las primeras diapositivas de esta tarde, es el encargado en el plano más denso, que es el etérico, con respecto al causal de manifestar ese potencial. Eso es lo que la gente percibe habitualmente en el camino. Mira, es que tiene un ser que tiene mucha luz. La luz no es que la veas, es que intuitivamente captas una vibración diferente que brota de sus chakras, porque el mecanismo de respuesta del alma es en el plano físico es ni más ni menos que el vehículo etérico. No es el vehículo emocional ni el vehículo mental, es el etérico. ¿Lo vemos? ¿Lo veis mejor? Vale. Cerrad micrófonos cuando no hagáis preguntas porque hay bastante ruido. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, después de la tercera iniciación, la luz dual se acentúa y adquiere mayor brillo al fusionarse con la energía del espíritu. La luz dual. ¿Qué significa la luz dual? Venga, ¿os atrevéis a hacer un comentario? La luz dual se acentúa y adquiere mayor brillo al fusionarse con la luz, la energía del espíritu. Nosotros, en la tercera iniciación, se consigue algo maravilloso. Acordaos que como personalidades tenemos la luz del conocimiento, ¿verdad? Como almas, la luz de la sabiduría, ¿verdad que sí? Y como espíritus tenemos la luz de la intuición, ¿verdad? Y que lo que debe prevalecer es la fusión entre la luz de la sabiduría, la del alma, y la luz del espíritu, es decir, pura intuición. Dice, después de la tercera iniciación, la luz dual, ¿os acordáis aquello de ver la luz dentro de la luz? De la tercera iniciación, estoy perdido en la luz suprema y esa luz de la espalda. Ves la luz suprema, es decir, la luz esta de la que se trata, de la cima de la cabeza, nos habla de una luz arquetípica y de una luz de la materia. La luz de la materia la hemos visto, ¿no? La conocemos. Es el famoso conocimiento, esa capacidad que tiene a su nivel, a su escala, la personalidad, el alma a través de la personalidad de manifestarse plenamente consciente en el plano físico, en los planos karmáticos. Pero la luz que hay que conquistar en el fondo es la luz que está más allá de la cima de la cabeza. Es la luz de la mónada, de la chispa, esa chispa divina que se va a percibir a través del átomo búdico permanente. Y si esto es la luz superior, es decir, trabamos de dos mentes en la tercera iniciación, se ventila la cuestión de la mente concreta, pero queda la mente abstracta, la mente de las ideas, es decir, donde están las ideas, donde hay unas formas mínimas. Cuando lleguemos al búdico, allí no hay nada, prácticamente no hay nada. Le llamamos arquetipos, pero no sabemos lo que es. Las ideas nos intentan despejar lo que son los arquetipos. En el plano búdico, allí no hay nada. Entonces dices, ¿cómo es posible? El vacío. El tibetano, una de las reglas para la iniciación, para iniciados, en los rayos de las iniciaciones, habla que el discípulo cuando pasa el joven acaudalado, como le llama, es decir, el que tiene una tercera iniciación, pasa por el ojo de la aguja, entra en el plano superior, en el plano de la casa del Padre, el plano monádico, en este caso lo que es el átomo búdico, esa zona, la tríada, percibe un absoluto vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada, solamente existe una conciencia divina y se trata de que él, con su potencial y su desarrollo interno, manifieste en el mundo el servicio oportuno y pueda llevar a cabo lo que internamente ha percibido, constituyendo grupos, dando orientación en un campo o en otro,
no creando organizaciones, sino presentando la verdad acorde a lo que ha intuido, pero no ha visto, porque no hay sentidos y tampoco hay una mente que los pueda concretar en algo práctico. ¿Lo vemos mejor así? Dice, esto realmente no significa admisión de una tercera luz ni su combinación, sino avivar la luz de la materia y la luz del alma, lo que hablábamos antes, la luz de la personalidad y la luz de la conciencia, para que adquieran una mayor gloria mediante el aliento del espíritu. Al final la que prevalece es la luz de la intuición, la luz de la mónada a través de su vehículo búdico. Dice, en la comprensión de estos aspectos de la luz se logra una perspectiva más real sobre la naturaleza de los fuegos en la expresión humana de la divinidad. En la comprensión de estos aspectos de la luz se logra una perspectiva más real sobre la naturaleza de los fuegos en la expresión humana de la divinidad. ¿Alguna cosa? Pasamos. Los fuegos pertenecen a la luz, están dentro de la luz, entonces. ¿Qué son los fuegos para ti? Todo es luz. Claro, el fuego, no, es que en realidad el fuego de la es mente, luz. el Claro. fuego de qué. Los tres fuegos básicamente son Sí, fuego solar, que es el fuego, Sí. fuego del espíritu, que sería el Fojat, fuego solar o fuego del alma, y lo que sería Sí. fuego por fricción o de la personalidad. sí, Dice, sí, en la sí. comprensión de estos aspectos de la luz son matices. Hemos hablado de la luz como conocimiento, de la luz como sabiduría y de la luz como intuición. Pues hablemos, los fuegos serían fojático, espiritual, alma y personalidad. ¿Lo vemos? Sí, ahora al hablarlo me he dado cuenta, sí. Vale, continuamos. Dice, al estar en proceso de encarnación, sigan el camino que han elegido. ¿Se halla aún iluminada la casa que están construyendo? ¿Se halla aún iluminada la casa que están construyendo? ¿Es una morada iluminada o una oscura prisión? ¿A qué tipo de casa se refiere? Antes de continuar leyendo. ¿A qué tipo de casa creéis que se está refiriendo aquí cuando dice ¿se halla aún iluminada la casa que están construyendo? ¿Es una morada iluminada o una oscura prisión? ¿Cómo es nuestra mente concreta? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Hay luz en nuestra conciencia, en la conciencia personal? ¿O hay oscuridad? Eso es lo que estamos construyendo a fin de cuentas. Ni más ni menos. El nexo de unión entre la parte arquetípica para nosotros, el mundo causal y la mente concreta, la mente abstracta, la mente concreta, ese nexo de unión es el antakarana. Y hoy por hoy, nos estamos debatiendo en esa lucha, en ese trabajo interno. Dice, si es una morada iluminada, su luz atraerá y dará calor a aquellas que están a su alrededor. Y la atracción magnética del alma, cuya naturaleza es luz y amor, salvará a muchos. Y la atracción magnética del alma, aquella capacidad que tiene a través del vehículo etérico, sobre todo del núcleo emocional y del plexo solar, dará luz y calor, ¿verdad? ¿Qué significa el calor aquí? ¿Por qué dará calor? ¿Qué quiere decir calor? Aliento, ¿no? Porque irradia, ¿no? Irradia. Enseñanza, conocimiento. Enseñanza, amor, comprensión, integración, pero Exacto. ojo que trabajamos con los chakras de la personalidad, la parte más densa. Continúo. Dice, si todavía son almas aisladas, tendrán que pasar por los horrores del aislamiento y la soledad más absoluto, recorriendo solos el oscuro camino del alma. Bueno, hoy por hoy no estamos en esta etapa, trabajamos en grupo y en cierta medida nos debatimos entre vivir momentos oportunos de soledad, porque creemos que aislándonos estamos mejor, pero básicamente creo sinceramente que predomina el contacto con el alma. Más que nada porque somos animales, es decir, animales conciencias que necesitan al grupo para evolucionar. Dice, no obstante, siguiente diapositiva, este aislamiento, soledad y separación en la oscura noche son parte de la gran ilusión. Es decir, que la soledad y la separación es una ficción, no existen en realidad.
es un proceso de expansión de conciencia, pero para los humanos la gran ilusión es una falsa percepción mental de todo el proceso, y es verdad. Hay que dar fe, por lo menos en mi caso, de que aparentemente te ves como separado y aislado, pero en el fondo es mentira. Es decir, esta es la idea del Dios inmanente y del Dios trascendente. El Dios que no se manifiesta y el Dios que se manifiesta. El que no se manifiesta es el que está dentro de todo, que no lo vemos, y el Dios que manifestamos es el Dios trascendente. De hecho, son las dos caras de la misma moneda, la evolución. A nosotros, a los humanos, nos corresponde resolver esta cuestión de esta gran ilusión y, por ejemplo, actuar como Dios trascendente, es decir, revelar este misterio en nosotros mismos. Y en el fondo nos daremos cuenta que sí que era una ilusión, una falsa percepción, pero mientras no tengamos ese conocimiento o esa comprensión o esa intuición, no nos haya sido revelada todavía, pues no tenemos por qué repetir palabras de otros, ¿eh? No cometamos el error de decir que todos somos hijos de Dios cuando no tenemos ni idea de lo que eso significa. Dice, es una ilusión en la cual toda la humanidad está sumergida como preparación para la unidad, libertad y liberación. Algunos se pierden en la ilusión sin saber qué es la realidad y la verdad. Algunos se pierden en la ilusión sin saber qué es la realidad y la verdad. Otros caminan libremente por el mundo de la ilusión con el propósito de salvar y elevar a sus hermanos. Otros caminan libremente por el mundo de la ilusión, es decir, de la falsa percepción mental, con el objetivo de salvar y elevar a sus hermanos. Es decir, un ciego conduciendo a otros ciegos. Si ustedes no pueden hacerlo, tendrán que aprender a caminar. Vamos a reír un poquito para atrás. Dice, algunos se pierden, dice, vamos a ver después del primer punto, dice, es una ilusión en la cual toda la humanidad está sumergida. Todos tenemos este tema del aislamiento de la soledad, es decir, que nos pensamos que no estamos formando parte de una conciencia, de un grupo, y es mentira, estamos dentro, formamos parte de Dios. Y esto es una cosa, lo que pasa es que recurrir al logos aquí o de Dios es recurrir al tema de las religiones y basarnos en la creencia. Pero como trabajamos el camino científico, el camino del pensador, del discípulo, el camino del quinto rayo, no podemos tocar la creencia. Hemos de tocar el tema de que la percepción de separación o aislamiento de una base de la fuente es una ilusión para nosotros, una ilusión que es una falta de percepción interna, no hemos atinado a ver correctamente. Dice, es una ilusión en la cual toda la humanidad está sumergida, como camino necesario ¿para qué? Para el encuentro con la unidad, la libertad y la liberación. Habla de unidad, libertad y liberación. Unidad, libertad y liberación. Hablamos de lo de antes, los tres fuegos. El fuego del espíritu, el fuego defático, el fuego solar o fuego de la conciencia y el fuego por fricción o fuego propio de la personalidad. Y aquí se nos habla de tres cualidades. Unidad, que en este caso sería la síntesis, sería el primer. Libertad, es decir, la capacidad de que nosotros a nivel de personalidad, a mí me habréis escuchado muchas veces de reivindicar siempre el derecho a equivocarme. ¿Por qué? Porque la libertad, entendida como camino de experimentación, no de hacer lo que me da la gana en el sentido de la conciencia instintiva, sino de que buscar el mejor camino para manifestar la mayor conciencia, la mayor claridad, implica que cometer errores. Si uno supiera a priori los pasos a dar, ¿qué sentido tendría la evolución? Cuando alcancemos la cima de la montaña y más allá, este problema no lo tendremos. Estaremos ocupados en otros temas, pero este ya no. Por lo tanto, hablamos de unidad, de síntesis, de libertad, de capacidad de ¿qué? De actuar en un punto neutro, cumpliendo un propósito divino y no dejándose arrastrar. ¿Por qué? Por la trampa de la materia. Y habla de liberación. ¿De liberación de qué? De liberación de la esclavitud de la materia, de la personalidad. Ojo, porque el alma, por definición, es libre, es libertad. Y si hay un signo que lo refleja bastante bien, porque su conciencia es de servicio, es Acuario. A todos los signos del zodiaco les gusta ser libres, por descontado, faltaría más. Cuando se tiene determinado nivel, si no se tiene, todos los signos del zodiaco hablan de una conciencia netamente muy humana, ¿no? Quiere decir muy dual. Por lo tanto, si pensamos, meditamos sobre el tema de la unidad, la libertad y la liberación y la asociamos a las tres luces que hemos visto antes y a los tres fuegos, nos daremos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Pero eso sí,
Lo que no podemos es simplificar el proceso, es decir, que todo es lo mismo y que no tiene ningún sentido profundizar más. No, hay unos matices que indican el grado de evolución y cuando profundizamos en esos matices nos damos cuenta de la experiencia que cada uno puede aportar. Dice, algunos, se refiere a discípulos, se pierden en la ilusión sin saber qué es la realidad y la verdad. ¿Cómo nos podemos perder en la ilusión? Pues dando por resultado, por certero algo que a mí me parece, pero que no hemos tenido el valor de someter a un análisis prolongado. Todos, hay que decir, sin excepción, me cuento entre ellos, por supuesto, faltaría más, hemos podido cometer el error de un exceso de entusiasmo y de aceptar una parte de la enseñanza que la damos como válida sin haberla experimentado. Lo importante no es que nos hayamos equivocado. No importa eso. Lo importante es que seamos conscientes que cada día, es decir, estamos duales en este sentido, se apaga la luz, no vemos nada, se vuelve a encender la luz, vemos un poco. Seamos conscientes que esta percepción que tenemos del mundo arquetípico no es estática, de ninguna manera es estática. Tanto es así que nos ofrece la oportunidad continua y constante de seguir avanzando. ¿Cómo lo podemos hacer? No poniendo en duda lo que aprendimos ayer, pero sí ponderando muy mucho la comprensión que tenemos del proceso hasta este momento, porque bien pudiera ser que a partir de ahora, por las razones que sean, esta comprensión, esta síntesis que tenemos de todo el proceso evolutivo, de lo que es el sendero del discipulado, del maestro, del Ashram, del discipulado, cambie con un matiz diferente, estará ligado al servicio y muy probablemente a una mayor comprensión. Por lo tanto, esta comprensión, cuando es real, va disipando poco a poco la gran ilusión. Esa es la barrera de separatividad. Cuidado porque la separatividad los humanos la practican totalmente. Es decir, y ahora con estas enfermedades raras que han salido, esta pandemia que hay en todo el mundo, se intenta precisamente introducir en la conciencia humana nada más y nada menos que la separatividad. Construir una barrera, no toques a los demás, no les des la mano, no les des un abrazo, porque te vas a contaminar. Vamos apañados con este tema si esto perdura en el tiempo. No olvidemos que hay muchos grupos esotéricos que no permiten, vamos, ni darte la mano porque son muy espirituales. Cada uno tiene sus historias. Los latinos necesitamos tocar más a los demás, los orientales no les gusta, pero no vamos a pensar ni muchísimo menos que los orientales en este sentido tienen una mayor comprensión del tema que los occidentales. No, son diferentes razas, de estados de conciencia. El mundo atlante es de una manera y el mundo ariano es de otra. Pero en el fondo persiguen lo mismo, la liberación de la gran ilusión. Dice, otros caminan libremente por el mundo de la ilusión con el propósito de salvar y elevar a sus hermanos. Si ustedes no pueden hacerlo, tendrán que aprender a caminar. Caminan libremente por el mundo de la ilusión. Aquí el mundo de la ilusión es el mundo de la forma, el mundo de la apariencia. Y el que se cree realmente que es real, ese sí que vive en la gran ilusión. ¿Lo vemos? Jesús, ¿y el misticismo puede ser una ilusión? A niveles densificados, sí. A niveles así, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, todo lo que se necesite para sustentarse en cosas muy concretizadas, realmente la conciencia que hay es que todavía la mente abstracta no domina lo suficiente. Si la mente abstracta domina, no hay necesidad de recurrir a una materialización objetiva de un arquetipo como puede ser la pasión y muerte de Jesús. Se representa en España de manera muy hermosa con esos cristos que hay, esos nazarenos, esas dolorosas. En el fondo te están hablando de un mito, te están hablando del mito precisamente de la cuarta iniciación. El dolor, entre comillas, para la materia que pierde el protagonismo, la personalidad y lo que es el triunfo del Cristo resucitado. Lo que sucede es que se hace más hincapié, porque somos un país de sexto rayo y el cristianismo tiene mucho de sexto rayo a través de Piscis, la parte sagitariana a veces queda en segundo término y se acentúa más el sufrimiento, pero el sufrimiento en el fondo relativo a la cuarta iniciación, que es de lo que habla el mito de Piscis, de la Semana Santa en este caso, está más asociado al desprendimiento, lo que significa desapegarse a la brava del mundo material, pero no del mundo material como lo entendemos, no, de saber que ha sido humano, porque esto es una de las cosas que en la cuarta iniciación se ventila y cuando llega la quinta el maestro se olvida por completo que ha sido humano. Olvidarse significa aquí que toda la ligazón que tenía de su forma mental con la especie humana, con el cuarto reino desaparece por completo. Él no niega que viene del cuarto reino, pero no tiene nada dentro suyo
que lo condicione y lo vincule con el reino, con el quinto reino, con el cuarto reino, sino que es plenamente miembro activo del quinto. Continúo, venga, la última, ya está. Dice la luz del alma. Dice, la atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. La atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Si os fijáis en esta diapositiva, que ya os digo siempre que las diapositivas, primero pongo las diapositivas y luego voy poniendo con los ojos cerrados los textos, como voy copiando los del libro, pues viene como anillo al dedo, ¿verdad? Fijaos bien en la diapositiva, hoy aquí se ve mucho mejor que cuando lo proyectamos en la sala, con el proyector, en la pantalla, y se ve clarísimamente que hay un insecto que está libando, ¿no? Pues aquí hay una cosa muy importante. Si hacemos una pequeña analogía, nosotros somos el pequeño insecto, el pequeño aspirante que quiere, y precisamente le han puesto delante la miel, ¿no? El maestro ha lanzado algo, ¿verdad? ¿Quién coge el testigo? Aquel que está preparado. Él va lanzando, va observando, él sabe que hay un karma interno, es decir, hay una relación, él ya tiene establecido una especie, cuando es el discípulo entra, él ya le presenta una serie de cartas astrales que hablan, unos horóscopos que hablan del momento de la individualización, del momento que se conocieron, del momento de entrada en el sendero, y también puede que sepa el maestro el horóscopo de la mónada, puede que lo sepa. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues que ahí viene perfectamente, él lo comprende, el discípulo no va a comprender nada, pero evidentemente el discípulo tiene una particularidad muy importante. Esta particularidad consiste en haber recogido el testigo que el maestro le ha lanzado. Es decir, la atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Dice, cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad, el aura ha tomado cierta tonalidad, es decir, la vibración que decimos siempre, la luz. La vibración ha alcanzado cierto grado y el ritmo específico y la vida del hombre comienzan a emitir un sonido esotérico en los tres mundos, el cual ha de hacerse oír a través de una vida de servicio. Si no hay servicio, es decir, no hay libre manifestación del alma en cualquier faceta laboral de la tierra, de la vida, no hay posibilidad de que el maestro contacte contigo. Dice, entonces determinado maestro lo somete a prueba, aplicándole una vibración más elevada y estudiando cómo reacciona a ella. Es decir, nos van aplicando que el voltaje, ¿no? Si el voltaje cada vez es más alto, evidentemente la máquina pues da más resultado, ¿no? Dice, cuando el maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma del pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. Fijaos cuántas circunstancias se han de cumplir bien a rajatabla, plenamente, para que el maestro se fije en ti y te acepte. ¿Tenéis una última pregunta antes de acabar? ¿No? ¿Hacemos un silencio? ¿Un mantra? Que la luz. La luz. Que la luz. La luz. El amor. El amor. Y el poder. Y el poder Restablezcan. restablezcan El plan de Dios. El plan de Dios En la tierra. en la tierra. Que así sea. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. nuestra parte. Que así sea. Que así sea. Dice.